Ahí va. Bueno, vamos a compartir este rato con Ignacio, que nos va a conversar. El título elegido es Desafíos de la medicina narrativa en el campo de las prácticas en medicina. Y, y bueno, acá estamos. Vemos muchas caras amigas. Te Sí, dejo, te dejo, bueno, Ignacio, con el micrófono. bueno, hola, buenas noches. Lindo encontrar muchas caras conocidas del hospital y por fuera del hospital. Pero es especial porque a muchos de ellos del hospital les dije porque la historia que voy a contar o voy a compartir en esta presentación tiene que ver con muchas de estas personas que están aquí, porque participan y han participado en distintos tipos de actividades donde hemos estado y estoy. Bueno, voy a pasar a las diapos. A mí, a diferencia de muchos, a mí me gusta el Power por, el tema de imágenes, ¿no? Más que llenar de texto. Eh, yo digamos que una de las cosas que pensé para esta noche es que yo llego a la medicina narrativa ya haciendo mucha medicina narrativa sin llamarla así. En esto de, de- de alguna forma de dar espacios, dar lugares a poder trabajar con aquello que nos pasa, que pasa en quienes están en la asistencia, en este caso en específico dentro de lo que es la medicina. Y voy a contarles un poco una historia, como esta es una tenora medicina narrativa, tiene que ser un cuento lo que tenemos que... ¿Mm? Pero que el cuento no los aburra, no los duerma, en todo caso me avisan y ponemos almohada, pero vamos a ver si este, les puedo entonces compartir esto. Creo que ya está en modo de presentación, ¿verdad? Me parece Sí. que sí. Bueno, entonces voy con el cuento. Esta es una pregunta que me la han hecho colegas y demás, que me dicen, ¿cuál es la razón para que un psicólogo trabaje por más de 30 años en el campo de la medicina en un hospital? Bueno, es una pregunta que que yo también me he preguntado, porque yo desarrollo mucha actividad por fuera de esto, en la clínica psicoterapéutica, en formación en clínica, en abordajes grupales. Pero bueno, voy a jugar con ustedes a ver algunas de las razones, ¿no? Bueno, algunos causales, el origen lo llamo yo, ¿no? La foto que viene acá es la foto de dónde se conocieron mis padres. Mis padres se conocieron en la guardia del Fernández. Mi madre que está allí, es la única mujer médica que está mirando hacia abajo, y mi padre que está ahí por el costadito con los anteojos, que se dice Bubi, ahí es donde ellos se conocieron. Y yo de esta guardia del Fernández, que ellos estaban haciendo en aquella época, lo llamaba el último año de medicina, bueno, tengo una enorme cantidad de anécdotas ¿no? de las ambulancias, de situaciones que para mí era como mirar, no sé, no digo bonanza, perdón la cuestión histórica, pero era como, ¿no? Como historias, ¿m? Eh, que obviamente tenían una cuestión muy rica y que ya estaba allí. Después lo otro que también me pregunto, alguna pregunta que se pueden hacer varios es por qué yo trabajo en grupos, ¿no? Digamos, mi especialidad es lo grupal. Y todas las actividades que hago, tanto en el hospital como fuera del hospital, es en talleres, en encuentros con equipos, con grupos de residencia. ¿M? Bueno, alguna pista, y un poco obviamente estoy usando el humor, y lo histórico. ¿M? Esta es la pregunta. Bueno, aquí ven una foto, como verán estas, yo estoy aquí con algunos de mis hermanos, no con todos. Así que asústense. Yo tengo 11 hermanos. Este, y de alguna forma algo debo haber tenido un imprinting ahí con esto de estar rodeado. A mí me tienen en brazos ahí, miren lo pequeño que era y miren la cantidad de otros que hay y otros que por venir, ¿no? Mi padre a la vez trabajó es un psicoanalista, era psicoanalista y psiquiatra y trabajó en la fundación y en lo que fue la asociación de grupos
de Argentina. ¿Mm? Bueno, pero sigamos un poco, acá Freud va entendiendo las... Bueno, y acá empieza, yo me formé en el Hospital Italiano, en salud mental infanto-juvenil. Ahí estoy rodeado de médicos, siempre estuve rodeado de médicos, ¿no? Digamos, de que entré, ahí nos daban los diplomas para empezar nuestro trabajo. Yo ahí no me van a reconocer porque tengo pelo, soy el segundo de la izquierda. Pero bueno, estos son varias de las personas con las cuales yo fui realizando la formación en esos años, ¿no? Y quiero compartir también en este Ateneo es como, bueno, a mí esto de agradecer a quienes fueron parte de todo este recorrido. Yo lo que quiero que este Ateneo y esta historia sea una historia grupal, una historia donde no es que yo estuve solito y yo hice esto solo, lo hice gracias a ser y estar en- con otros, con otras personas. Y acá voy a empezar un poquito rápidamente con el árbol. Este es Carlos Warren, jefe de pediatría, que ya terminó su jefatura y fue un gran líder motivador de todo lo que es lo que hemos hecho en medicina narrativa. Fue quien trajo a Rita Shannon y a varias personas del grupo de ella a las jornadas internacionales que hicimos, junto y de la mano de otra persona que es Cristina Katsikaris, médica, ahí pongo compañera de exploraciones y creaciones. Con ella en el hospital creamos el equipo de promoción de salud, salud médica, medicina narrativa, y realizamos muchas nuevas actividades que hasta ese momento no se realizaban. Bueno, acá la pongo a Silvia, que es de aquí de la sociedad. Con Silvia empezamos las primeras épocas a preguntarnos sobre esto. Ella ya estaba haciendo un trabajo sobre lo que es la medicina narrativa. Nicolás Cacciarelli, médico pediatra, que se formó con nosotros y hoy es un referente en salud médica y medicina narrativa, que ahora les voy a contar un poquito más qué es salud médica para muchas personas que esa palabra no les puede decir demasiado, ¿no? Y acá está Carmen de Cunto, que ahora está en Dinamarca, muy lejos, una reumatóloga infanto-juvenil, investigadora, ¿m? Que ha sido también una institución, ¿Qué? que ha sido, ¿Eh? no sé, alguien tiene que cerrar su micrófono Lo del... ahí va. Bueno, esto no falla, siempre pasa en las presentaciones, vieron que aparecen esas voces. Bueno, y entonces decía Carmen, que es una docente, escritora oculta, digo yo, escribe unos relatos preciosos sobre tema, como pasa con muchos médicos y médicas del hospital, que siempre les estoy diciendo, escriban, escriban, porque hacen unos relatos muy, muy ricos. Esta es Mariana Ramos, es la clown con la que yo empecé trabajando en las salas de internación de pediatría, y ella junto con Diana Tarnowski, que es narradora, que es ambas fueron como las que con las que yo he trabajado y se han largado no solamente en pediatría, después en la terapia intensiva, en oncología de adultos, en terapias intermedias. Es decir, yo hoy es un equipo, son varias personas, pero ellas son con las cuales empezamos a armar lo que es el inicio de esto, ¿no? Y creo algo que después les voy contando un poquito mejor, que la idea no era llenar y distraer con cuestiones de arte, sino realmente integrar. Esto es un poco lo que... Bueno, todo empezó en el 2004. Cristina, que está por ahí escuchando, se va a acordar bien. ¿M? Porque ahí Cristina, con la que ya veníamos trabajando, haciendo cuestiones en promoción, empieza a compartir algo que es una situación bastante especial de residentes muy desgastados, ¿m? Y donde estaban estas temáticas, que hoy son muy conocidas, ¿no? Pero quejas de los pacientes, el desgaste laboral, ¿m? Y el malestar de la residencia pediátrica. Ahí hay un niño ahí que debe Ya ser está, ya Pedro. está, ya está. No. Bueno, y allí entonces con Cristina nos pusimos manos a la obra, y iniciamos el primer espacio de talleres con la residencia de pediatría,
para hablar de esto, de lo que les estaba pasando, para escuchar sus relatos, para escuchar sus historias en relación a lo que les pasaba, desde los impactos en relación a lo que es el fallecimiento en chicos en la sala, en situaciones de estrés y demás. Y ahí creamos entonces lo que después llamamos, este nombre lo puso Silvia Carrió, si está por ahí, ella dice que le pusimos salud médica a esto. Pero por supuesto que ahí Warren nos dice, miren, aquí tienen un enemigo invisible que está entre nosotros. En aquel momento es el desgaste laboral, el burnout, que realmente no tenía el nivel de visibilidad que hoy tiene este tema. Y ahí la conocimos a Maslach, a su escala de evaluación de estrés. Y hoy hablar de burnout ya es un tema conocido y demás, pero en aquella época era algo muy poco visible. De hecho, los residentes decían, no, 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 yo no estoy quemado, decía, ¿no? Era una cosa como, ¿no? Como una cuestión extraña hasta que se empezó a poder profundizar y entender mejor de qué se trataba este síndrome, ¿no? De los cuales entendíamos que varios que estaban trabajando allí estaban de alguna forma con muchos signos de este tema del desgaste laboral. Entonces, básicamente para ver de qué es la salud médica, es el cuidado integral de los profesionales de la salud en el campo asistencial, en mi caso en este hospital. Lo llamamos así, pero se puede tener cualquier otro nombre. Y es una actividad de grupo operativo con profesionales de la salud. La finalidad es abordar las temáticas que afectan a los grupos y a las personas en el rol asistencial. En esto nos vamos a meter un poco porque bueno, acá en realidad puse un poquito, pero fíjense cómo ya ahí puse con amarillo, con verde, digo, que ya estábamos con el tema de esto de la problemática de la humanización y cómo mirar el tema no solamente del bienestar de los pacientes, sino de quienes atendían, ¿no? Es decir, ya esto era un tema que, por ejemplo, acá de los ejes es comprender la complejidad humana de la práctica médica, también la promoción de los cuidados de la salud de la persona al médico, ¿no? Una anécdota es que en alguno de los congresos de pediatría, primeros, hacíamos como una especie de ejercicio, de juego, y le preguntábamos a las personas qué era para ellas la persona del médico. Me acuerdo de esto nos tocó en un simposio muy grandote, había muchas personas, y le dijimos, bueno, hagamos una lluvia de ideas sobre qué es la persona del médico. Y todo lo que iban contando las palabras es estar bien formado, tener buena capacitación, todas cuestiones del deber ser que son muy importantes y no hay duda. Ninguna hablaba sobre aquello que se refería a lo que le pasaba a la persona, ¿no? Digo, es interesante mirar, porque la cuestión de persona, ¿no? Ni siquiera hablábamos de rol, estaba por fuera todo lo que es la emocionalidad, lo que le pasaba haciendo esto, ¿no? Digo en esto porque es donde nos empezamos a ocupar en estos espacios. Después estos espacios se multiplicaron a distintos grupos del hospital, pero aquí en pediatría es donde nace esto, ¿no? Bueno, y fíjense cómo arte y medicina ya estaba en los ejes temáticos que trabajábamos, los dilemas bioéticos, ¿no? En relación a cuestiones que se planteaban los residentes con decisiones, con situaciones que se planteaban que estaban en desacuerdo, con muchos dilemas, sobre todo con el tema del impacto del sufrimiento o la muerte de pacientes pediátricos o adolescentes, ¿no? Y por supuesto que mirábamos el tema de la comunicación, este, ¿no? Como una cuestión casi como un eje muy importante. Por ahí, como ven, está la persona del médico y la persona del paciente. Tema que no fue fácil de llegar a poder entender, porque todos decían, bueno, nosotros lo importante es que atendamos bien, cosa que está perfecto, está quién duda de eso, pero no se veía la caja negra, era como una caja negra. ¿Qué pasaba dentro de quién atendía? ¿Qué le pasaba? Bueno, hoy ya esto es una cuestión que está más visible, está más sobre la mesa. Acá les quiero compartir, porque para mí estas ya son formas de hacer narrativa. Fíjense, acá le pedíamos a los grupos de los residentes, bueno, divídanse en 3 grupos, hagan el deber ser de cómo tiene que ser un médico, una médica, después el ideal, y después el real. Por supuesto que es una técnica que se usaba mucho
el tema de la caricatura que permiten un ratito, estos son espacios de 1 hora, lo más. Y fíjense cómo allí, bueno, ponen al ideal, ¿no? Al deber ser, ¿no? Como, con todos los manuales, con todos los medidores, ¿no? Con impecables, arreglados, alineados, ¿no? Como una cuestión así. Allí abajo está el ideal, que es el que es casi como un Superman, como que va a todos lados, que asiste, que salva vidas, ¿eh? Y el real, ¿no? El real, fíjense, ¿no? Usando lo cómico, pero la cantidad tiene que tener no sé qué cantidad de patas, no sé qué cantidad de manos, un bolso que no cabe todas las cosas que está, la cara que tiene que no llega tarde, ¿eh? Bueno, creo que a muchos de ustedes les debe decir bastante esto, ¿no? A nosotros nos parecía, bueno, desde el humor poder mirar, pero estas eran historias, ¿eh? Una vez que dibujaban esto, los grupos, en los subgrupos, después nos contaban la historia de este médico de El Salvador. Allí ya estábamos con ellos como viendo cómo describirían, que por supuesto estas historias eran historias generales, pero que representaban lo que estos residentes vivían en estos tiempos de su formación, ¿no? Esta es otra parecida, pero es para mostrarles, fíjense cómo hacen el real, esto que tiene no sé qué cantidad de manos, algunos hacen ¿no? Como vejigas deformadas, porque no van al baño no sé cuánto tiempo, estar al día con todas las actualizaciones, etcétera. Así, bueno, jugando un poco con lo que es ¿no? Las realidades del cotidiano. Esto para los residentes era bastante novedoso, porque sobre esto no se hablaba, no se miraba, salvo en los pasillos, ¿no? Bueno, estoy reventado, pero no doy más. Bueno, ¿no? Y en estos espacios se daba la posibilidad de que cuenten, digan, y nosotros, por supuesto, buscábamos técnicas para que en esa hora pudiesen volcar todo lo que pasaba en sus realidades de su formación y la asistencia. Bueno, entonces los problemas que empezamos a mirar ahí es, bueno, lo que hoy conocemos como la automatización de las prácticas, modelos profesionales rígidos, ¿no? Por supuesto el desgaste profesional, la violencia en la asistencia, el impacto de temáticas de muerte y dilemas éticos. Estos eran de los temas más comunes que teníamos, que allí estaban, ¿no? Entonces, aquí estoy, digo, para hacer honor a Mónica Lalanda, que voy a usar varias láminas de ella. Mónica Lalanda es una médica española que se dedicó a hacer comunicación y educación en medicina a través de esto, que son, fíjense lo que son las viñetas, ¿no? Esta viñeta que creo que es tomada de una foto, si alguno sabe fotografía, que es, ves a trabajadores que trabajan en un edificio a una altura tremenda en Nueva York, ahí se ve bueno, gente de medicina, ¿no? O la cuestión de lo que es, ¿no? Regimientos y lo seriado, o el Superman, ¿no? Bueno, el humor para mí es una gran ventana para poder tratar algunos de estos temas que son serios, que son complejos, y ya les voy mostrando un poquito más cómo lo fuimos viendo, ¿no? Esto es uno de los talleres que a medida que íbamos desarrollando la actividad, distintas personas, distintos servicios nos pedían si podían empezar a formarse en lo que hoy ya está más, fíjense, como ya en aquella época querían saber cómo empezar a trabajar ¿no? Con espacios de taller en residencias o en espacios de salud y demás. Bueno, acá quiero volver a Mónica Lalanda. Yo estas imágenes las utilizo mucho en todo tipo de grupos, tanto de residencia como, como ya de planta. Aquí hay varias personas del equipo de cuidados paliativos. Y estas son imágenes que nos permiten mirar de vuelta del humor cuestiones de lo que es la tiranía o la tirantez o el Tupac Amaru de aquella médica que está tironeada por una cantidad de cuestiones, que las historias, que las exigencias, que los tiempos. Allí puso en el medio una que es una temática que es la violencia. Post pandemia empezó a plantearse mucho la situación de las violencias en los contextos asistenciales, ¿no? De hecho, hoy en el hospital se está haciendo y estamos trabajando con talleres para revisar esto, lo que llamamos la naturalización de las violencias, ¿no?
Y aquí, bueno, es un poco como el juego de lo que Lalanda pone como la médica ideal, ¿no? Bueno, y otra que también quiero hacer honor, que ha estado en muchas de nuestras jornadas, que es Coti Funes. Coti Funes es una pediatra, que ella en algún momento ya de mucho cansancio con la medicina se puso a hacer dibujos. Y después sus dibujos los empezó a compartir. Y vio que tenía mucha ida y vuelta. Y hoy existe una página que se llama Los Gajos del Oficio. Y esta no por nada la puse, que es una médica que habla sobre una situación de una pérdida, de una situación de algo que pasa allí ¿eh? En el trabajo, y fíjense que dice cerrado por duelo. Más allá que uno no puede cerrar por duelo a alguien que está haciendo asistencia, pero es darse lugar a que les pasan cosas cuando hay pérdidas, cuando hay lugares de impacto, o se hace una piel gruesa, una, una, una insensibilidad, o se da lugar a esto, a quienes ejercen la medicina en este caso, ¿no? Bueno, este es otro, más por el desgaste, ¿no? Una cantidad de lo que es toda la demanda en un consultorio, los chicos que lloran, que le piden recetas, ¿no? Y ahí hace la carita, ¿eh? De lo que de alguna forma sí pasa y se siente en estos contextos, ¿no? Acá, tomando la cuestión, yo, digamos, sin llamarlo narrativa gráfica, ya hace muchos años empecé yo soy un fanático de los cómics, pero no de Batman y Robin, en eso soy más aburrido, me atraparon mucho historias, lo que llaman la novela gráfica, ¿no? Y acá puse tres que las trabajé en distintos contextos. ¿eh? Uno es una posibilidad entre mil, que es una pareja de padres que tuvieron una pequeña con problemática bastante seria y estuvieron un buen tiempo en la NEO. Yo trabajé en un grupo de profesionales de la NEO con espacio de salud médica durante más de 10 años, y este material lo traté de editar e hicimos un trabajo de qué historias le salían a ellos con respecto a esta historia de esta pareja, por ejemplo. Y ahí salieron cosas muy ricas, escritos muy sentidos, ¿no? Después está Epiléptico, que es una historia sobre un hermano, habla sobre la enfermedad de su hermano, que tuvo un gran mal, una historia en la década creo que del 60, donde no había mucha terapéutica, entonces cuenta allí a partir de todo lo que es el lenguaje gráfico, todo lo que a él le pasaba. Esto, quienes hoy estamos en el campo, sabemos que no solamente hay que mirar a quién está padeciendo la enfermedad, sino a todo su contexto, especialmente los hermanos, ¿no? Que son a veces no mirados o no incluidos en esto, ¿no? Y Stitches, que en realidad ese pequeño, es una historia también de otro gran dibujante, David Small, ¿m? Que cuenta, son todos biográficos estos, ¿verdad? Los llaman, medicina gráfica llaman patobiografías, porque hablan sobre historias propias. Y este hombre cuenta su infancia, era hijo de un radiólogo, y con unos padres bastante complejos, un padre muy distante, muy técnico, fascinado con todo lo que pasaba con la radiología en ese momento, que desarrollaba, bueno, finalmente lo enferma el hijo, porque lo tomaba como chanchito de indias para probar sus aparatos, y le sale un tipo de cáncer por el tema de exceso de rayos, ¿no? Como una historia bastante compleja. Pero esto también lo trabajamos también en la adolescencia, y en otras. Es decir, estos son materiales que por supuesto hay que adecuarlos a los contextos, porque los contextos del hospital son acotados. En una hora tenemos que poder reflexionar, ver. Y estos son disparadores temáticos. Por supuesto que las películas o los fragmentos de películas son otra gran posibilidad de mirar algunas cuestiones. Allí hay algunas medias icónicas. El señor Lazarescu no se las recomiendo, pero para mí es buenísima la película, que es un hombre que lo van llevando en una ambulancia, es romana la película, y el hombre fallece. Pero se muestra todos los devenires y las limitaciones del sistema de salud, pero no solamente materiales, sino personales, ¿no? Esta de Emma Thompson la recomiendo, se llama Wit, ella describe cómo va viviendo una situación
de un cáncer en un hospital de alta complejidad en un protocolo de investigación en Estados Unidos. Hipócrates es una serie de residentes bastante interesante, poco efectista, y Declaración de Guerra es una pareja que recibe el diagnóstico de cáncer de su hijo, que bueno, que vive en distintas situaciones en esto, ¿no? Acá les cuento, yo mi idea es mostrarles, y ustedes me dirán después si ven o no la narrativa por acá. Acá lo invitamos a Sergio Langer. No sé si alguno de ustedes lo conoce. Es un hombre que ha hecho bastante en Clarín, y utiliza mucho este humor ácido un poquito. Hay un personaje, una mujer bastante brava, no sé cómo, que tuvo mucho desarrollo, creo que en la década del 2000. Acá estas imágenes que ven, lo invitamos a él y mientras los residentes contaban historias y situaciones que vivían en la guardia, en el consultorio, él iba haciendo estos dibujos ahí. Hizo como 5 dibujos. Yo, por una cuestión de espacio, les puse 2, ¿no? Pero fíjense cómo él en ese ratito, de hecho estos dibujos después los colgamos en el aula de ahí de Ateneos de Pediatría, ¿no? Porque fueron para algunos no eran muy simpáticos, ¿no? Porque para ver esta cuestión donde se ve el cansancio de los médicos, donde se ve el agotamiento, ¿no? Era como, bueno, ¿no? Era mostrar la otra cara de la moneda, ¿no? Pero este es un tipo de actividad que hacíamos, donde aquí la narrativa era gráfica en el sentido espontáneo, ¿no? Como él, obviamente con su enorme habilidad, podía hacer esos 5 o 6 dibujos que fueron muy ricos y para los residentes fue también como sentirse honrados en esto de sus historias, ¿no? Y paso rápido, son talleres donde la clown, ahí está Mariana Ramos, proponía a los residentes ver sus escenas, poniéndose una nariz, y eso era como una consigna para poder ver aquello que quizás era a veces trágico, o a veces bravísimo, o eran errores, o eran situaciones confusas. Tener la nariz era como la consigna de que se podía jugar con el absurdo para ver algunas situaciones, que para ellos eran de muchísimo estrés. Y fíjense cómo se involucraban y la verdad que eran grupos muy ricos, ¿no? Y acá incluyo un recurso que yo utilizo mucho, que es el teatro espontáneo, ¿no? Es un grupo de actores, actrices, que toman las historias que el público da. En este caso, que son historias de residentes o de equipos que cuentan situaciones mínimas, lo llamamos historias mínimas de la práctica, y donde el grupo, con las técnicas de teatro espontáneo, que es un teatro más bien de síntesis, fíjense la segunda. eh, Pueden ver la segunda, que es una fila de mujeres, ¿no? De la compañía. Se llama escultura y ellas lo arman a partir de la historia de uno de los jefes que cuenta cómo un chico de la nada se complicó y tiene que decirle a los padres que va a fallecer. Y entonces ahí el grupo, fíjense, con esa imagen representa los distintos estados del médico que tenía que afrontar y hablar con estos padres de un chico que estaba relativamente en buen pronóstico y todo se fue al cuerno. Pero fíjense cómo una imagen puede narrar aquello que a veces no es tan fácil de poner en palabras, ¿no? Y abajo hay, ¿no? Por supuesto se juegan con distintos tipos de elementos y demás. Hemos hecho como 60 funciones a lo largo de 2009 a 2023, digamos. Varios años, pero a lo que quiere decir es que es una herramienta, un recurso que para mí es profundamente narrativo porque se representa en escena los relatos de quienes hacen de público. En este sentido a mí me parece muy potente. Algunos que han estado algo más pueden conocer o comentar de esto, ¿no? Y esto es lo mismo, estas son cuestiones de encuentros con distintas residencias, donde uno de estos médicos, Nicolás Cacciarelli, que conté ahí, es clown. Entonces utiliza su nariz de clown a veces para poder también jugar y traer con los residentes situaciones complejas que ellos comparten, ¿no? Bueno, estos sí los hemos
claramente, pero esto a mí me hace, así me parece muy especial, porque yo ya utilizaba esto, por ejemplo, este libro que es Un hombre afortunado, un libro precioso de John Berger y John Morph, que es el seguimiento de un médico eh, en un pueblo en Francia, donde lo siguen a este hombre en sus prácticas y demás, en sus relatos y con unas fotos. Bueno, ese libro, por ejemplo, editamos las fotos y las fuimos pasando como forma de ver esa historia y que les decía esa historia, más allá de que estamos hablando de un hospital de complejidad, pero allí están, ¿no? Como hay situaciones universales, ¿no? Y después allí uno que trabajamos con paliativos, que es una presencia ideal, que este es Berti, es un escritor argentino que vive en Francia, que escribió mini relatos de situaciones que él observaba en un hospital en Rouen, en Francia, un hospital de paliativos, y son historias, pero no de los historias del equipo, ¿no? De lo que hizo una enfermera, lo que decía ¿no? Un médico paliativista, lo que podía decir un psicoterapeuta, ¿no? Es decir, sobre lo que les pasaba en el hacer o lo que observaban, ¿no? Y aquí abajo es un libro, también utilizamos libros que llaman de ilustración, ¿no? Llaman las multiplicación de voces, un libro muy, muy bonito, que es una misma historia vista por distintos protagonistas y se ve la variedad ¿no? De lo que ve una pequeña, un pequeño, ¿no? En un parque, ¿no? Como esta cuestión de que en la narrativa decimos la importancia de tener muchas versiones, muchas multiplicación de historias que nos permiten enriquecer una sola versión, ¿no? Acá no, básicamente me gustó para compartirles, esto es Gonzalo Mariáñez. Lo invité a Gonzalo, pero estaba complicado. Gonzalo es jefe de neonatología y en un momento le pedí, ¿tenés ganas de escribir un poco sobre algo sobre la historia de este espacio de salud médica en Neo? Y escribió cosas muy, muy valiosas. Yo ahí subrayé para no ser pesado. Dice, la idea estaba con un fundamento sólido. Claro, teníamos que vencer nuestras resistencias y prejuicios. Sabíamos que íbamos a exponernos, a mostrarnos vulnerables. Entendíamos que a los médicos en formación les iba a costar suspender, aunque solo fuera una hora, la actividad asistencial para concurrir a este espacio. ¿Salud médica? ¿Qué es eso? ¿No? En esto que bueno, es un texto y acá creo que tomé otra parte de otros, pero empezamos a darnos cuenta del impacto positivo que tenían estos encuentros, no solo en nuestra profesión, sino también en nuestra subjetividad. Cada vez había más participación, aprendimos a mirarnos, a expresarnos, a escucharnos y también a incorporar herramientas que nos resultarían muy valiosas para nuestro quehacer cotidiano. Habla de teatro espontáneo, Cosmos, así llamaba el grupo, que ha realizado presentaciones para nosotros en los fines de años y en las cuales representan brevemente y muy efectivamente situaciones que nosotros proponemos. La plasticidad de estos artistas es sencillamente maravillosa, nos hacen pasar de pura emoción alegre, por ejemplo, a representar un nacimiento, a la conmoción dolorosa de las circunstancias de los padres y sus familias o el equipo de salud. Bueno, ¿y cómo estábamos? Esto puso ahí. Luego de años ininterrumpidos llevar adelante estos talleres, nos sentimos convencidos de la importancia del espacio, ¿no? Bueno, de alguna forma creo que ya cuenta de por qué el darse lugar, ¿no? De vuelta en esto de la subjetividad de las personas que pueden darse lugar y que no solamente es hablar de los pacientes, sino de ellos en relación a los pacientes, ¿no? Acá simplemente quiero comentar un proyecto que, como tantos otros que surgió en la emergencia de la pandemia, donde propusimos a distintas personas de los equipos de salud si querían escribir algo de lo que les estaba pasando, algo de lo que estaban viviendo, y ahí se armó este proyecto, ¿eh? Con la escritura y también con varios residentes, que escribieron y no residentes, varios de equipos, de hecho, que algunas personas que están en la Ateneo han escrito y han aportado cosas valiosísimas. De ahí pongo una imagen de Liliana Barrera, que es una persona que ha participado en el grupo de medicina narrativa del hospital. Hoy sigue participando y nos ha aportado amorosamente una enorme cantidad de imágenes que a ella se le venían sobre el COVID y que las incluimos en estos relatos, ¿no? Acá les comparto otra herramienta. Isabel del Valle la debe conocer bien porque estuvimos mirando
Yo en aquella época, bueno, a mí me gusta la fotografía, así que me dejaban entrar a distintos espacios de la práctica del ANEO, consultorios, sala de parto, la unidad hipercrítica, ir a sacar espontáneas de ellos en situaciones con pacientes o en situaciones de, ¿no? Allí una enfermera tomando en brazos a un pequeño, una pequeña. Y luego lo que hicimos es que con estas imágenes, ya en un taller, cada uno y cada de estas personas que estaban en talleres escribían algo sobre estas fotografías, ¿no? Que no, no eran las propias, ¿no? Pero les permitía hacer un relato sobre aquellos que veían y que estaban en el cotidiano de ellos, ¿no? Bueno, y esto es Arte en Salud, que es lo que les comentaba al principio de Mariana y Diana, que bueno, están los payamédicos en nuestro país, pero la idea acá no era solamente hacer una cuestión de entretener, sino realmente de armar, de construir algo allí en esos momentos o en esos espacios, a veces que son tan áridos del hospital. Mariana Ramos escribió un libro muy lindo, que yo aparezco ahí como autor, pero la verdadera autora es ella, sobre estos relatos. Este es un paciente que está autorizada, por supuesto, esa imagen. Es uno de los primeros relatos que ella escribe sobre este chico que lamentablemente en un año el cáncer se lo llevó. Pero es un trabajo precioso y con esta madre también allí. Está Nicolás también vestido de clown, el médico, ¿no? Y ahí está Diana abajo con lo que llaman los susurradores, que son también, es un recurso que ella utiliza para lo íntimo en espacios tan abiertos y demás. Y también están los efectos lumínicos que uno puede ver para armar historias o para armar relatos o para armar viajes en personas que están internadas y pasan realmente cosas muy asombrosas, ¿no? Pero todo esto, de vuelta, son con pequeñas historias que se arman allí en un muy breve tiempo de espacio. Bueno, acá simplemente les comparto el libro que escribió Mariana. En esa época nos envalentonamos, hicimos unas jornadas sobre esto de lo que era la actividad que desarrollaban. Responsabilidad social es un sector del hospital que empezó a apoyar, que eso fue fundamental, porque si no, estos equipos no tienen que ser solventados. Y talleres tanto de ética, que los trabajamos con toda la población del hospital, talleres de expresión y talleres de arte en salud, que son los que hoy siguen trabajando en las distintas salas que les comentaba. ¿m? Bueno, estos son artículos. Lo importante también yo insisto que no solamente dejarlo en un azar, sino poder escribir sobre esto para poder transmitir, para poder dejar un legado, para que otros continúen y vean y hagan sobre esto, ¿no? Bueno, y este es el grupo de medicina narrativa, el primario, el que empezamos en el hospital varios, hoy ya algunos ya no están, pues fueron otros proyectos y algunos estamos en la SAMEN, pero este grupo fue el que organizó, donde después ahí está Jorge, etcétera, organizamos, a ver, acá me quiero ir, bueno, estos ya les conté hace un ratito que son los relatos, pero que este grupo tomó los relatos que hace un rato les contaba, de distintas personas que escribieron durante la pandemia, y esto lo íbamos después socializando en la semana a un grupo de 100 y pico de personas que podían leer relatos. ¿Se acuerdan que en la pandemia estábamos distanciados, solos, no sabíamos dónde estaba el otro, qué le pasaba? Y con esto, con este proyecto y bueno, con la ayuda, por supuesto, de, del- de lo que es el soporte virtual del hospital, estas personas podían escribir y compartir con otras sus escritos, a veces sus poesías, sus pinturas. ¿m? Esto fue una forma de poder sostenernos en esta etapa tan complicada, ¿no? Y acá quería era esto, que bueno, hicimos 7 jornadas de medicina narrativa, este, donde todo este grupo trabajó y donde tuvimos así el privilegio, y casi por nuestra situación económica, vino Rita Sharon, que la logramos sacar de Estados Unidos, donde ya no había estado en Sudamérica nunca, y después a otras personas de su equipo que fueron realmente para nosotros un estímulo enorme para desarrollar esto. Creo que ahí lo conocimos a Carlos, a varios de los que están por aquí hoy, que son personas muy importantes en esto, ¿no? Bueno, acá les pongo la salud médica. Como se verán, son
Salud médica es esto lo que les estuve contando hoy, ¿no? Sí, después se expandió a grupos como cardiología, bueno, paliativos, hay varias personas de paliativos acá que es una salud médica de muchos años, pero también de nefro, también bueno, neo, de enfermería, bueno, de alguna forma esto se ha multiplicado. El tema es que tenemos que ver, y esto fue todo un dilema, que ya se forme gente, porque se imaginarán que yo no me voy a clonar para estar en varios y tantos lugares, pero lo importante es que en este hospital, con sus cuestiones también complejas, ha acompañado y se han podido hacer estos proyectos, ¿no? Bueno, ya llegando al final, y una cosa, quizás con esto, aquí no lo he utilizado muchísimo, hay un libro de él muy recomendable que se llama Quinoterapia. Quino, por alguna razón, una cosa le advierto, llega usted a descubrirme algo grave y tendrá que vérselas con mis abogados, ¿no? Esta cosa genial de Quino que nos pone en minutos, en segundos, con un muy buen dibujo, lo que pasa con esta cuestión donde de pronto se invierte la taba y son ¿no? los pacientes los que empiezan a condicionar la forma en cómo se tiene que trabajar o hacer, digo, como una de las variantes o complicaciones, ¿no? Quería ahora ir terminando, y sobre todo para poder charlar y conversar entre todos y todas, esta cuestión de la historia sin fin. No sé si la ubican a esta historia, este Michael Ende. Y la historia sin fin es que la nada está comiéndose toda la fantasía ¿eh? En el mundo, tanto de los niños y demás, y es que la nada es como un lobo que se va comiendo, 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 ¿no? Entonces se va yendo el campo imaginal, la fantasía, el juego se lo va comiendo, ¿no? Yo a veces tengo la idea de que estoy como Atreus, creo que se llama, el personaje que va sobre ¿no? Como tratando de ver si se puede hacer algo para que algo de las complicaciones no se vaya comiendo algo tan rico que tenemos todos, que es la capacidad de lo sensible, de la imaginación, de la creación, aún en contextos tan duros y tan complejos como una terapia intensiva o como en situaciones de terminación, ¿no? De fin de vida, donde de alguna forma, pero esto apuntando también a que, ¿no? En medicina pasa mucho que cuando yo a veces, y esto los paliativistas lo pueden decir, no, no, no somos creativos, no, como que se ponen como que y ya está a la vista la creatividad y la potencia que existen muchas personas que desarrollan tanto en residentes, en equipos de salud, y cuánto sirven para otros también estas historias, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo articular las prácticas? ¿Mm? En las prácticas, los recursos de la medicina narrativa. Esta es una pregunta que nos venimos haciendo también con Kumisky, en relación a que no siempre hay espacios para parar, para reflexionar, para jugar, ¿no? En varios espacios me preguntan, bueno, pero ¿esto cómo se hace? ¿Cómo es esto de la medicina narrativa? Pero bueno, ¿cómo, en esto de la historia, yo veo un paciente y demás. Bueno, un tema que me parece que es importante, porque yo quizá lo que les estuve compartiendo en toda esta presentación es el modo en cómo yo con estos grupos pudimos hacer esto, pero no siempre hay espacio para frenar la pelota, para juntarse, para reflexionar, ¿m? Más con lo que es lo multitasking en esta profesión, donde hay que estar en muchos lugares haciendo muchas cosas. Entonces, me parece que es algo que les dejo ahí como picando esta pelota. Bueno, y un poco para compartir que la SAMEN sigue haciendo esto que en esta semana está el recién nacido, que es este libro, que es la medicina narrativa y cómo se practica por muchos autores con distintos aportes. Esto que lo que estuvo proponiendo recién Carlos Tajer, que es, bueno, quizás esta pregunta, que la gente pueda formarse para ver cómo aplicarla. No solamente hacer como venimos haciendo en la carrera de medicina o en cursos de posgrado, sino que la gente diga, bueno, yo quiero hacer en mi servicio, quiero hacer ¿no? Entonces, dar herramientas. Y este es lo que apunta este taller. Y ahí están las páginas que la pueden visitar, tanto de Instagram como y demás, donde, bueno, la idea es que sean espacios amenos, que se pueda entender, saber, ¿no? La SAMEN creo que ya tiene 2 años, me parece, o no sé si no cumplimos 2 años, pero la idea es que la gente pueda decir, bueno, ¿a qué se trata esto? ¿Cómo se come esto? ¿De qué, no?
bueno, y que la posibilidad que quienes estamos trabajando en esto podamos ofrecer, y por supuesto que esto está en pañales, ¿no? Como esto está creciendo, ¿no? Bueno, hasta aquí mi presentación y lo que ustedes tengan ganas de compartir, contar. Abrimos los micrófonos. Ahí Ah, va. sí. Yo quería ¿De qué? agradecerte, Igna, porque trabajando tantos años a tu lado, hay muchas cosas que descubro el día de hoy y que no las había escuchado. Y trabajando en el mismo hospital, es cierto que uno ve algunos elementos y otros no, pero me llama muy poderosamente la atención el laburo tan inmenso de enunciar voces, ¿no? Cómo las voces se pueden transmitir de maneras distintas, porque he trabajado al lado también de la gente de arte en salud y realmente, y trabajo a tu lado en relación a los grupos para padres, y realmente el juego, la narrativa, la enunciación tiene un valor de producción de vida muy especial. Y en situaciones críticas creo que justamente permite elaborar un montón de elementos. Así que agradecerte profundamente, más que nada. Gracias, un gusto, placer. Sí, también esto de compartir, ya que yo hace poco con Nurit hemos trabajado, ahora nos volvemos a trabajar con grupos de padres de pacientes en tratamiento oncológico, y la verdad que son terrenos de muchísima intensidad, ¿no? Ya se imaginarán, ¿m? Pero ahí poder escuchar las historias, ¿no? También ahí intentamos que jueguen los padres, ¿no? No solamente que queden atrapados con historias de mucho temor y demás, sino que jueguen con... ¿m? Proponemos allí jugar con metáforas mínimas, ¿m? Que permitan ahí como no quedar atrapado con ¿no? Con el terror, que a veces está muy presente en todas estas situaciones de las enfermedades tan serias como los temas oncológicos, ¿no? Así que bueno, es una aventura muy grata, ¿no? que, que hacemos ahí con Uritz. Y quería transmitir una cosa, me parece muy interesante el entremezclamiento con el humor, porque todo lo de historietas y el humor yo creo que también gesta un elemento. No sé qué pensás vos, pero yo te veo gestando así como mostraste toda una serie de historietas distintas que muchas las conocía y otras no, cómo se puede trabajar desde distintos parámetros, incorporando el humor como una herramienta de la medicina narrativa, ¿no? Mm, Importante. sí. Mira, yo aparte, bueno, entrando y viniendo más de la psicología, obviamente cuando empiezo a entrar y a escuchar las historias, muchas muy dolorosas, muy difíciles. Para mí el humor, y eso me lo enseñó Mariana Ramos, fue la forma de poder atravesar lo trágico, ¿no? Y poder hablar sobre estos lugares a veces que no encuentran palabras. Y para ellos poder, digo, los distintos grupos, poder traer desde lo absurdo, la carga que tiene el rol, ¿m? Era una forma de poner en el tono de humor temas muy serios, muy complejos, ¿no? Pero para mí fue una cuestión muy rica y lo sigue siendo, ¿no? Como permite atravesar a veces estos lugares. Paula, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, felicitaciones a Ignacio, la verdad que estuvo muy lindo la presentación y en todo el relato que él iba contando y a propósito de lo que decía Nurit, es la persona que hablaba anteriormente, en el tema este del humor, yo creo que es un recurso importantísimo en la vida y también en el, más allá de la práctica asistencial, que lo utilizo mucho, para mí un recurso muy importante, en el tema de los alumnos. Como decía, también había trabajado en un taller, o sea, en una de las clases de medicina narrativa con los alumnos de grado,
hemos trabajado la medicina gráfica con, mostrándoles como disparador estos cómics de Mónica Lalanda que me parecen geniales, con temas muy duros, y después de Coti, que soy fan absoluta de Coti. Es más, lo compré al libro hace poco, me lo trajeron para Tucumán, me lo enviaron. Este, y los chicos hicieron sus propias creaciones, y también un poco con lo que decía Ignacio, que siempre que tienen siempre la traba de, no, yo no soy creativo, no, yo no sé dibujar, yo no sé escribir. Siempre dicen lo mismo, y después los que dicen eso son los que sorprenden, que lo entregan así por abajo para que nadie lo vea, son los que tienen más creatividad para, realmente han hecho un trabajo maravilloso. Me encantaría a mí, por ejemplo, poder replicar esto en el hospital. Es un trabajo duro, digamos, porque yo todavía no, mis compañeros no logran entender muy bien de qué se trata, ni qué es lo que yo enseño, ni qué es lo que yo hago. Es como que es el grupo de literatura, dice, la Paulita tiene grupo de literatura. No, no es, Claro. entonces creo que es algo que, bueno, que es buenísimo que podamos compartir en este espacio, y ver lo que ustedes han logrado ahí en el italiano es muy inspirador para todos, creo. Así que, bueno, eso quería compartir. Bien. Ignacio Rosina comenta que quería recordar la obra de Susana Mandelbaum en psicoprofilaxis Sí, como precursora. Comenta sí, ahí en el chat. sí, sí, sí. Sí, Susana, Susi Mandelbaum es una de las. Y hizo un cuento de Pablito, se llama, el cuento de un chico que se tiene que internar y tiene que pasar, esto estamos hablando hace muchos años, ¿no? Cuando Susana empezó a buscar formas y buscó la narrativa y hizo ese libro que fue usado por muchísima gente, que es, bueno, ponerse en la piel de la historia de un chico que va a tener una cirugía, creo que la cirugía no era compleja, pero todo esto de los miedos, ¿no? Los chicos, se sabe, cuando los chicos pueden narrar, pueden contar, pueden conocer, pueden entender, junto con los adultos que los acompañan, pasa a ser otro tipo de experiencia, ¿no? Así que está bueno que la traiga esa Susi, que aportó mucho, mucho en esto. Yo Ahora quería... hay unos juegos que a mí me cuesta, las nuevas generaciones han hecho juegos, en vez de cuentos son juegos para que los chicos entren, bueno, ahora me tengo que operar de tal cosa, entro a tal lugar, pero bueno, es la nueva, ¿no? Son los nuevos lenguajes que los chicos lo van a seguir mejor. Esto es lo que, hablando de, pero sigue siendo narrativa, ¿no? Perdón, Jorge, que pensé que ibas a... No, sé, no, simplemente quería aprovechar la oportunidad de decir algo, que este inicio que le diste vos a tu Ateneo de recordar de dónde venís, primero te lo agradezco porque primero que una y otra vez todos los otros referentes también hacen eso. Rita suele contar de dónde viene, o cualquier de esos autores que al menos a mí me gustan, siempre dedican un huequito a decir de dónde vinieron, qué los inspiró, qué los tocó eh, en el antes, en la infancia, en sus maestros, en su formación, pero algo personal que los empujó a estar ahí contando lo que están contando. Y lo rescato porque si no, como que no le da contexto, ¿no? Y lo otro que también me gustaría decir es que cuando vos iluminabas la persona del paciente, lo hiciste con la misma fuerza a la persona del médico. Y yo me pregunté en ese momento, si están ambos iluminados y se pueden ver, tal vez sean transparentes, ¿no? Así como los médicos, por ahí tenemos que hacer la autocrítica y hacernos más transparentes al paciente, ¿no? Me pasa esto y que eso pueda ser nutritivo, no una debilidad, ese reconocimiento de que tengo una persona que me sostiene, que soy yo mismo, ¿no? Em, Ujú. Sí, sí, esto es muy, muy interesante. Si uno, yo tengo la idea de que si uno entrara a
a la reunión, por ejemplo, de paliativos o a una reunión de los chicos de cardio. Y dice, che, pero esta gente de qué está hablando, ¿no? No está hablando de pacientes, o sí habla, pero están hablando de ellos, ¿no? De lo que les pasa, de lo que les pasa en relación a cuestiones vitales de la vida. Y yo creo que esto es el gran cambio, ¿no? Como poder hablar de los pacientes, pero ver dónde está, dónde se está para hablar de esto. Entonces, creo que ahí hacemos como una cuestión donde evitamos esa enorme disociación, donde no sabemos ni dónde estamos parados, ni lo que hacemos, ni lo que... Imagínense la cantidad de atrofia que hay que hacer para dejarse afuera de algo tan intenso como es un vínculo asistencial. Yo creo que aparte se mandan muchas macanas con esto lo vemos, quienes están en medicina lo conocen muy bien. Yo creo que esto, yo también lo tomo desde esta perspectiva, ¿no? Que es, ¿no? Como entender toda la cuestión de lo que llamamos acá medicina narrativa y toda la cuestión que atraviesa las prácticas en medicina y demás, donde hay dos personas o más implicadas y que no hay ¿no? Como una cámara cerrada y solamente estamos viendo a una sola persona, sino que estamos viendo un vínculo. Así que, bueno, y aparte es un poquito como agradecimiento y honor a mis viejos que me han dado esas historias que de alguna forma tendrá que haber algo, un psicoanalista que esté por acá dirá, ajá, así que mirá, pero bueno, es también honrándolos a ellos. Bea, Bueno, nada, yo lo que quería decir era que esto que vos dijiste, esta atrofia de no poder compartir lo que nos pasa en la atención médica, como yo como médica te lo digo, y que es el problema, creo que sí, coincido con vos, fue una gran censura que hemos tenido nosotros, los médicos, con respecto a hablar de nosotros. El modelo médico hegemónico implantado y puesto, cientificista y biomédico, permitía solo hablar de lo biológico. No había ningún espacio para hablar de las emociones y claramente era censurado el que hablara de eso, pero fuertemente. En los pases de salas no hay lugar para hablar ni de las emociones del paciente ni de las emociones de nosotros. Mm. Y dar vuelta a eso implica un trabajo bastante agotador, digamos, en el sentido de que hay que crear un ambiente seguro para que eso esté permitido, en todo sentido. Entonces, esos espacios que se crean tienen que ser espacios que todos los profesionales de la salud, trabajadores de la salud, sientan espacios seguros para poder retomar el cauce o los caminos o poder volver a eso. Y ahí se van a desplegar la creatividad, porque también fue censurada. O sea, hay que hacer lo que dice el libro, el protocolo, el procedimiento. Y es eso, y la medicina narrativa, como siempre decimos y muchas veces explicamos, son posibilidades, ver otras posibilidades, abrir ventanas, puertas. ¿Qué otras posibilidades se te ocurren, no? Porque todos los que estamos en salud hemos sufrido el no, eso no, no, eso no está permitido, esto está prohibido, esto no se puede. Y nadie se animaba a decir, nadie se anima, porque es así, todavía a decir, ¿por qué está prohibido? A miedo a quedar en ridículo, a miedo Entonces es poder crear ese ambiente seguro, pero estando conscientes de que esto nos vitaliza Mm. y nos vitaliza en la relación y eso Mm. humaniza. Entonces, es lo que yo veo. Y te quería hacer una pregunta. En Mm. esto en estos años, ¿no? En tu experiencia en estos años, ¿has notado un cambio? ¿Has notado que es más fácil ahora? Eh, a ver, hay huesos duros de roer, pero sí yo lo veo en la generación de las residencias. Antes un residente se emocionaba y se iba corriendo del lugar donde estábamos, ¿no? Como si alguien se emocionaba, se iba corriendo, ¿no? Porque era como, acá no se puede llorar. Hoy un residente saca su pañuelo y pone sus mocos, y lo mismo en los grupos que trabajo, y eso, yo creo que hay pequeños cambios, hay pequeñas cuestiones, pero vuelvo a decir, creo que a veces la nada galopa rápido, ¿eh? Es decir, hay cosas maravillosas de la medicina, como la tecnología, pero hay una cierta cuestión hiperproductiva y demás que
que va rápido, ¿no? Que a veces no da tiempo, ¿no? Pero yo en eso sí te puedo decir que hoy la lógica, no sé, de una residencia o varios servicios es mucho menos vertical y más horizontal en varias cuestiones, pero como decís vos, y aparte vos sos alguien que estás día a día trabajando ahí con los residentes y más en el cruce, es una ardua tarea, ¿no? Porque aparte hay generaciones que esto lo ven como una soncera, como una cuestión, ¿no? Como una cuestión poco seria. Bueno, cuestiones que todos ustedes conocen, ¿no? Pero creo que vale la pena la cruzada. Creo que vale la pena lo que vos hacés, lo que hacemos todos. Este, sí que en eso, pero yo te diría que hay cambios, hay mínimos cambios, ¿no? Ahí está Gustavo. Bueno, gracias Ignacio, la verdad que hermosa la presentación. Eh, y también muy significativo me pareció esa genealogía que vos hiciste al principio. Eh, Me ha tocado ver a todos los hermanos Usandívaras en algún momento de una manera muy conmovedora y funcionando de una manera muy afectuosa, de modo que me parece que es un grupo muy particular del que provenís seguramente. Y lo que a mí me ha resultado muy significativo en lo que habíamos empezado a conversar en estos encuentros que estamos teniendo sobre los espacios y las clases que significan la intersección de las actividades, un poco de la mano de lo que señalaba Beatriz recién. Eh, yo creo que una de las cosas interesantes que estamos tratando de hacer es de juntar las situaciones sin que haya una diferenciación de hacer un grupo de medicina narrativa, hacer un grupo de que vengan los paliativistas para que hablemos de comunicación o hablemos de los aspectos que están de alguna manera llevando a una humanización un poco más efectiva, pero poder hacerlo todo, por ejemplo, que es lo que estamos tratando de hacer nosotros en la recorrida de sala, todo junto y de la misma manera, en donde sí podemos hablar de las emociones, de lo que nos representan los pacientes, y esto que hacemos en el Hospital Austral, en el servicio de trasplante de médula ósea, que es en el que yo tengo una responsabilidad, en el que se hacen estos micro talleres de todos los martes, la discusión de un texto que se trabajó durante el fin de semana, y a partir de ahí explotarlo y rebotarlo en otros días de la semana. A mí me parece que lo que tenemos que hacer es que se hagan un poco más difusas esos bordes, ¿no? Eh, para que no haya la necesidad de que solo un grupo sea el que es el portador, ¿no? de esta humanización. No sé si vos, Ignacio, tenés algún comentario a partir de lo que veníamos trabajando en este sentido. No, coincido con vos. Creo que, bueno, ahí tiene que haber referentes como lo sos vos en estos espacios, porque sos quien habilitás, así como conté que Cristina Casicalis y Carlos Warren fueron habilitadores en un servicio es decir, tiene que haber, o como es Carlos Caferata, o Lili que está por ahí, o varias personas que de alguna forma de su experiencia. Yo lo que sí creo, yo a veces digo, ¿qué estoy haciendo con esto de hacer un juego o de leer una poesía o de un microrelato? Yo lo que creo que estoy aportando a bajar la bestialización. ¿M? Yo creo que la bestialización es la cuestión de donde estas generaciones se van formando una cuestión tecnológica excelente o muy interesante, pero dejan de conectar con lo que ahí está pasando. Entonces yo no tengo ya duda, en alguna época decía esto, ¿no es un poco ridículo estar, ¿no? Como leyendo un cuentito de Cortázar o haciendo una poesía o un haiku o alguna... Yo creo que básicamente son todos anticuerpos, no sé cómo llamarlo, que de alguna forma permitan y como no perder esa sensibilidad que a veces uno lo ve los primeros años cuando entran todos tiernitos, ¿no? Cuando muchos entraron ustedes a medicina o a las residencias. Entonces, yo he visto, sí, residentes, es muy tremendo ver de una sensibilidad eh,
maravillosa en su primer año y ver en cuarto año un infante de marina o un infante de marina. Es decir, eso es muy tremendo, ¿no? Es como que de pronto esa disociación tan seria, que a veces que es necesaria la disociación. No se puede hacer medicina si no hay disociación, así como muchas, pero hay disociaciones y disociación. Entonces, por eso creo que igual es un desafío, Gustavo, ¿no? Creo que hay que ver, la gente de arte en salud lo hace muy bien, o la gente de arte terapia de Mariana Adwell, que también trabaja en paliativos, van haciendo esas intervenciones, pero yo ya tengo la idea de que si esa ecología entra a los hospitales y se articula, y no pasa a ser, bueno, ahí vienen los que comunican, ahí vienen, a mí me da un poquito de fastidio cuando me dicen, bueno, ahí viene el de las emociones, pero no lo tomo como que somos los autorizados a hablar de las emociones, de las interpretaciones, y es un error muy serio ese, ¿no? Porque es dejar afuera un universo simbólico, emocional, comunicacional, tremendamente rico que todos tenemos. Yo creo que eso se nota mucho en la dualidad que representan en la mayoría de las instituciones que tienen servicio de paliativos, por ejemplo, la dualidad del servicio de paliativos con el servicio de oncología, en donde parece como que hay como una mudez de los oncólogos y una verborragia de los paliativistas en ese sentido, y tendríamos que hacer que los oncólogos puedan hablar de lo que hablan los paliativistas y los paliativistas de lo que hablan los oncólogos. Es decir, esto que yo digo, hacer más difusos esos bordes, y que podamos hablar todos un poco de la misma cosa, ¿no? Creo que Beatriz, no sé quiénes son los paliativistas que están acá porque no. Hay varios, está Lili, está Javier, está Magdalena, hay varias allí que pueden también contarte algo, qué les parece. Yo coincido, Gustavo, que es la estrategia para lograr eso. ¿Qué estrategia tenemos para poder lograr difuminar esos bordes? Y siempre tiene que empezar por facilitadores, como dice Ignacio. Tiene que haber facilitadores de eso. Y yo creo igual que necesitamos que otras disciplinas nos enriquezcan. Eso es el arte, porque no todo el mundo quiere ir a buscar un libro y a lo mejor hay otro jefe de servicio que dicen, mira, yo no tengo ni idea, pero me interesa que hagan esto, a ver, y quiero participar, quiero estar, pero no lo sé hacer, porque no me siento. Entonces hay que tener facilitadores. Y después sí, después me imagino que la rueda girará y seguirá rodando, ¿no? Me imagino. Y los cuidados paliativos en mi hospital, que recién está arrancando apenas un paso, están trabajando en cuidados humanizados. Entonces, esto que vos notás, Gustavo, esta verborragia de los cuidados paliativos, está tratando de introducirse lentamente en la mudez de oncología, como vos muy bien lo dijiste. Y tenemos reuniones periódicas muy para hacer todo un bloque uno. Es una historicidad muy grande oncología y paliativos. Pero bueno, hay que romper los bordes, sí. Verborragia en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, que hablan bien, a eso me estoy refiriendo. Ahí está Isabel, después Liliana. Sí, bueno, voy a decir lo mismo que todos, excelente tu presentación, esa recorrida, y un poco me quedé pensando si fue casual o no, pero esa foto tuya con toda tu familia y con todos tus hermanos, pensaba que vos naciste y te criaste y armaste tu concepción de la vida, de tu biografía desde la polifonía, porque tenías 11 hermanos, ¿no? Entonces, en realidad tenías poco espacio para el monólogo, sino que conviviste con muchas voces. Y tu profesión también se dedica justamente es una profesión coral. Vos vivís escuchando relatos en tu condición de psicólogo, ¿no? Abordando la subjetividad. O sea que desde tu infancia y tu profesión ahora, estás rodeado de un coro, ¿no? De una gran polifonía, que creo que es la que también se desarrolla ahora, y es rescatar debajo de esa concepción cerrada, paradigmática, ¿no? Donde la enfermedad indiscutiblemente tiene un predominio biológico, no lo vamos a negar, pero la enfermedad para la persona es una vivencia compleja, quebrada, múltiple, simultánea.
Para la persona que la vive, la enfermedad es vivencia, y es una vivencia que se expresa desde lo subjetivo, a veces con palabras, a veces con una pintura, a veces con un grito o a veces con el silencio. Pero para el paciente no hay enfermedad de libro, no hay enfermedad del manual de anatomía, o no hay enfermedad de la resonancia, ¿no? ¿Cómo yo voy a identificar que lo que a mí me pasa es esa sombrita que apareció en la resonancia? Está el abismo entre eso, que yo siempre digo cuando trabajo con los imaginólogos: si a ustedes le ponemos 15 resonancias, ninguno podría identificar esto es lo que me pasa a mí, acá en este puntito de 0,2 por 0,8. Yo tengo una crisis vital, y esa crisis vital nada tiene que ver con esa imagen que aparece revelada. Entonces justamente es ese rescate de lo subjetivo, de todas esas voces que arman la enfermedad propia y el concepto de enfermedad. La enfermedad es lo que a mí me pasa, lo que yo sufro, lo que padezco, lo que temo, y que necesita ser puesta en palabras, y que está aplastado por el peso hegemónico del discurso médico. Hay una novela de Philip Roth donde él agarra claramente la resonancia de su padre en un hotel de New York, y mira, el padre tiene un tumor de Wells, pero se muere igual, y él no entiende nada de lo que lee en la resonancia. Y lo dice: yo no entiendo lo que estoy leyendo. Pero se pone a llorar devastado por el peso del discurso médico que no logra entender. El discurso médico es pesado quiero decir que es opresivo, oprime la emocionalidad y más la del profano, ¿no es cierto? Entonces creo que acá este rescate de la subjetividad es lo que buscan todo este tipo de actividades. ¿Qué le pasa al paciente? ¿Cómo lo vive? ¿Qué es estar enfermo para él? ¿Qué teme? ¿Qué sufre? Y también la subjetividad del médico, que queda apretada tras ese discurso médico que él enarbola, ¿no? Y que representa. Porque este es un cambio de paradigma donde se buscan sondear, rescatar esas voces, y que claramente ahí es donde se puede generar ese encuentro, ¿no? Donde uno con el otro se encuentra desde la persona, que no solamente el profesional ayudando al paciente y rescatando al paciente en su subjetividad, sino también el paciente que le permite al profesional generarse ese espacio de diálogo, ese encuentro. Creo que ahí se encuentra como enfermo y no como enfermedad, ¿no? Y como curador, como sanador también, y no solamente como médico. Así que te felicito Gracias. por la presentación y gracias. Dale, Liliana. Bueno, después de escucharla Isabel, nada, conmueve, y yo voy a ir un poco más a lo técnico. Me encanta, Ignacio, escucharte siempre, que puedo, porque no puedo siempre. Y yo contigo lo he hablado, y creo que esto que ustedes están haciendo y que Isabel, no sé, hace 20 años que nos conocemos, no sé ya cuántos, y yo la vengo escuchando mucho, y creo que es esencial. ¿Puedo Los aclarar una cosa? ¿Te felicito. puedo interrumpir? Te puedo Sí, interrumpir. Es mi agente de marketing, Liliana, como se habrán dado cuenta, ¿eh? bueno, eh, también hace, no sé si tantos años que también lo escucho a Gustavo, y, y obviamente creo que es el más paliativista de los hematólogos, con lo cual eh, me parece fantástico que ustedes, siendo quienes son, siembren estas semillas. Este espacio de la Sociedad de Medicina Narrativa necesitaba una identidad, necesitaba un cuerpo de pertenencia, nuclearlos. Y ahora voy a ir a algo que no es tan romántico, que es más pragmático, práctico. Contigo lo hablé mucho, Ignacio. Yo quedé muy satisfecha con un curso que se armó en la Academia Nacional de Medicina de profesionalismo médico. Y creo que la medicina narrativa es el cuore del profesionalismo médico, porque en los últimos años, tal vez en los últimos 50, 60 años eh, de la medicina nuestra, se ha cambiado las competencias duras
en desmedro de las competencias blandas. Pero somos seres humanos y son esas competencias blandas los que nos hacen esencialmente profesionales. Obviamente hay que tener un saber técnico específico. No nos podemos olvidar de las competencias blandas. Empatía, comunicación, trabajo en equipo. Y para mí el humor es una herramienta para la vida y para la muerte, como parte de la vida. Y creo que esto de la salud médica nos obliga a desenfocarnos a nosotros los médicos, que por nuestras competencias duras nos enfocamos en los pacientes, para cambiar la mirada hacia nosotros. Y es ahí donde estamos los seres humanos que trabajamos de médicos, enfermeros, kinesiólogos o lo que fuera. Igual, para mí esto es aplicable a abogados, arquitectos, abogados sobre todo, escribanos, lo que sea. Felicitaciones y gracias, 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 gracias. Un gusto, Lili, que estés por aquí. Ahí está Carlos, que quiere decir algo. Sí, yo estaba reflexionando sobre la base de toda esta exposición de experiencias que hizo Ignacio, que me parecieron fantásticas y muy valiosas, y creo que toda esta recopilación histórica nos hace reflexionar sobre la pregunta que intentamos responder en el libro, digamos, de qué es la medicina narrativa. Y realmente nosotros podríamos decir, bueno, tomemos, creo que Ignacio debe haber relatado 10, pongamos por ponerle un número, 10 cosas distintas que se hicieron, desde ir a tocar música a la sala de espera de pediatría, hasta teatro espontáneo, las diferentes intervenciones que no están estrictamente en el manual de la medicina narrativa, o como recién comentaba Gustavo, que él lo hace de una manera determinada, le gusta en la recorrida hablar de X cosa, o hace un taller semanal de literatura, bien, que no sigue la escuela o la escolástica de una determinada postura de Rita Charon o de Launer o de quien fuera. Y creo que esto nos trae la idea de que nosotros estamos en este intento, en esta cruzada, entre comillas, en un intento de sensibilización. Probablemente tengamos que vernos obligados a replantear la denominación de la medicina narrativa hacia una cosa un poquito más generalizada o más amplia que lo que implica la narrativa en sí mismo. Creo que estamos en un momento en el cual somos parte de un movimiento que tiende a la sensibilización de los médicos hacia los pacientes, la sensibilización en ambos sentidos, en captar qué es lo que al paciente le pasa, en aprender cómo ayudarlo y en aprender cómo ayudarse a sí mismo. Creo que eso es un punto común de todos estos pasos que nosotros damos. Pero muchos de estos pasos son narrativos, otros son más o menos narrativos y otros son casi nada narrativos, y sin embargo estamos en esta misma línea, digamos, de pensamiento. Creo que es un tema de muy profunda reflexión y que pronto probablemente vamos a invitar a todos a discutirlo abiertamente. Y nuevamente felicitarlo, Ignacio, por esta tremenda y rica experiencia que planteó y que uno la reconoce como una de las figuras más importantes de este movimiento en la Argentina. Gracias, Carlos. Bueno, me voy hecho a la cama, me voy a dormir hecho, digamos. Ya con esto voy a tomar la sopa, ya. No, tomo una frase de Moreno, yo soy psicodramatista. Moreno fue el creador del psicodrama y dice en estas cosas que tenía así muy, muy, muy especiales. Moreno dice, yo llegué a este mundo como un grupo y me voy de este mundo como un grupo, ¿no? Y yo tengo la misma idea. Yo creo que todo lo que les compartí hoy no es gracias a mí, sino gracias a todo lo que ahí armamos
entre muchos y muchas. Entonces, en este sentido, como Moreno, ¿no? Y como en este colectivo, de este espacio también, en este momento de la noche, que es, bueno, compartirnos, contarnos, ¿no? Como en esto. Así que gracias bueno, por la escucha, y reflexiones. Y bueno, tenemos que seguir. Vamos a ir siguiendo y armando y explorando. Y ojalá le ganemos a la nada. ¿Eh? Ojalá. Muy bien. No Ahí le estamos vamos a con... ganar, pero lo vamos a seguir intentando. Yo creo que esa es la cuestión. Eh. Por lo pronto no son nada, Somos ya son algo. Ya somos todos algo, sí. Inés, creo que querías decir algo, pues ya estamos. Sí, yo quiero destacar particularmente algo que tiene que ver, digamos, como colega tuya, Ignacio, algo que tiene que ver con el respeto con el que te acercás a la práctica de la medicina, a las prácticas de la medicina, a la sensibilidad de los médicos, a lo que les pasa en sus profesiones, porque no me parece que sea tarea sencilla como psicólogo, psicóloga que soy yo, como acercarse a otra profesión y de y lograr que los demás no se sientan ni juzgados, ni juzgadas, ¿no? Ni que, uy, ¿quién viene alguien de otro, ¿no? De otro mundo a querer que nosotros, ¿no? Yo valoro mucho eso, valoro mucho tu capacidad de integración, de articulación. Me gusta mucho este recorrido que has hecho respecto de tu historia personal, porque me parece que el hablar de la propia historia, el historizar, habilita a los demás a hacer contacto con su propia historia y que los pacientes, por ejemplo, los médicos puedan entender que hay una riqueza muy grande en esta historia y que es algo para contar la propia historia también, ¿no? No solo la historia respecto a si hay diabetes en mi familia, si hay hemofilia en mi familia, qué enfermedades genéticas, sino también la historia que tiene que ver con qué disfrutamos, qué nos gusta, qué sufrimos, ¿no? Cómo crecimos, dónde crecimos, en qué lugar, en qué cultura, ¿no? Me parece que, bueno, eso, te quería agradecer la cuestión del respeto, que es algo que si bien yo te conozco desde hace 33 años y pensé que formaba parte de una familia numerosa, porque soy la mayor de 6 hermanos, la verdad es que después dije, bueno, no era tan numerosa mi familia y todo es relativo, ¿no? Sí. Cómo se constituye la propia historia con otros y todo es en relación y es Sí. en el vínculo con los demás. Gracias, Inés. Muy bien. Nos podemos quedar con las palabras de Inés e ir cerrando este encuentro y en esta relación que vamos armando. Eh, en un mes tenemos otro Teneo y los esperamos a todos por ahí. Sí. Si me Bien, permiten un segundo, claro. antes de terminar, yo estoy en Mendoza, trabajo en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo desde siempre y bueno, estoy jubilado. Y en este momento tengo algo interesante que aportar y es que hemos constituido un grupo de docentes, pero acompañados de varios jóvenes y le hemos puesto al grupo Meditar la Medicina, un poco para tratar de gestionar entre todos desde distintas cátedras de la carrera modos de humanizarnos los docentes, ¿no? Porque pensamos que mucho de la despersonalización de los pacientes arranca en la despersonalización y la poca importancia que nos damos los médicos como personas, ¿no? Entonces, cómo desde gente que está trabajando en pediatría, en clínica médica, en anestesia, en genética,
pueden hacer aportes totalmente originales desde esos ángulos donde están para mostrarle a los estudiantes, fundamentalmente desde el ciclo clínico, cómo nos podemos humanizar los docentes y a través de eso invitar a humanizarse los estudiantes ya desde la carrera, ¿no? Es algo que está arrancando, lo quería compartir con ustedes y quería agradecer la posibilidad de sumarme al grupo por invitación de Ricardo Ricci, con quien nos conocemos hace algunos años. Así que muchas gracias y encantado de haber participado hoy. Bien. Gracias, Pedro. Bueno, ahora sí, poco a poco, ya estamos como en la hora justa. Nos vamos despidiendo Gracias. y guardando un poquito para volver a encontrarnos. Buenas noches. Muchas gracias. 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 Hasta Ignacio, luego. Hasta la próxima. hasta pronto a todos. Chao. Adiós.